En sí es o sea, cuando la capacidad de los riñones se disminuye para lo que es la eliminación de los desechos y productos nitrogenados. ¿Ya? ¿Alguna otra definición? Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Ustedes ya han visto ayer la falla renal aguda y van a ver en estos tres casos clínicos cómo se puede hacer la diferencia de una falla renal aguda o cómo se puede interpretar una falla renal aguda. Vamos a empezar con este primer caso, que se trata de una paciente de sexo femenino de 51 años de edad. Esta paciente es casada, ocupación ama de casa, procedente y residente de la ciudad de La Paz, dentro de de la afiliación. Los antecedentes, ella tiene antecedentes de hace 10 años haber tenido infección del tracto urinario por Escherichia coli, ha recibido tratamiento con ceftriaxona por 10 días. En ese entonces ella recuerda las cifras tensionales de 120-100. Hace 9 años tuvo un aborto espontáneo de 6 semanas que ha tenido que ser resuelto también por una AMEO. Hace 6 años ha tenido una colecistectomía laparoscópica, aparentemente sin complicaciones. Hace 2 años ha tenido una fractura de fémur derecho con fijación interna, ha recibido transfusiones y es con B negativa. Hace 30 años también fue sometida por fractura de cadera y ningún otro antecedente más. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, nosotros tenemos que es una señora que ha tenido 4 embarazos, 3 partos, un aborto a los 42 años que ya habíamos mencionado, y su fecha de última menstruación son a los 42 años y sus cesáreas son 0. Antecedentes familiares, el padre tenía diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, y la mamá artritis reumatoidea. Historia de la enfermedad actual. Es una paciente que viene de hace 3 semanas que se ha caído por su propia altura. Por el dolor intenso que tenía, le han inyectado complejo B, dexametasona y diclofenaco en 4 oportunidades. Hace 2 semanas presenta hematuria. Indican el diagnóstico de una infección urinaria y le dan el tratamiento con uridón F, que es prácticamente la norfloxacina con fenoxipiridina. Se ve elevación de azoados y la mandan para nefrología. Antecedentes también durante toda esta enfermedad es que ha tenido el consumo de AINES hace 9 años, Novadol exactamente, que era por el dolor constante que presentaba en la parte de miembros inferiores, y su presión en ese entonces estaba en 120/80 en su previa consulta. Cuando ya la mandan a la parte de la consulta externa por nefrología, acude con dolor lumbar, náuseas, vómitos y hematuria. Los signos vitales, tenemos 120/80 de presión arterial, la frecuencia cardíaca 88, tenemos una frecuencia respiratoria de 20, peso 75, una talla de 1.47. En el examen físico segmentario vamos a tener en las extremidades solamente aumento de volumen hasta el tercio superior de las piernas con fobia 2 cruces. Ningún otro dato característico o alguna otra alteración en el examen físico. En todo este examen físico, ¿ustedes qué laboratorios le pedirían? Ya han visto pruebas de función renal, entonces, ¿qué laboratorios les pedirían? Ya, pero para sacar filtrado, ¿qué le tendrías que pedir? Creatinina. ¿Qué más? ¿Está bien? Aparte de la creatinina, ¿qué más le pedirían? Un examen general de orina. Ya, ¿qué más? Albúmina. Ya, ¿qué Urea. más? ¿Qué más?
Nitrógeno ureico, ¿qué más? Ya. Entonces, le van a pedir, bueno, primero vamos a ver la evolución clínica en su primera internación. Ustedes ven que la presión arterial no se modifica. Si hay uremia, presenta dolor por la parte muscular y presenta mejoría del dolor. Dentro de los exámenes complementarios, ¿qué se le ha pedido? Tenía un urocultivo que tenía una presencia de Escherichia Doctora, coli buenas más. tardes. Disculpe, no se ve la presentación. Ay, perdón, me voy a desconectar. Esperen un momento. Ahorita lo voy a volver a poner. Ya, entonces, dentro de los laboratorios vamos a tener lo más importante. Ahorita vamos a ver. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿O doctora. Sí, todavía no? Ah, ya. Entonces, ustedes pueden ver en la pantalla todos los laboratorios que tiene esta paciente. Ahorita los vamos a desglosar uno por uno. Tenemos, para ver la prueba para ver la parte de la función renal, ¿qué es importante? Primero conocer. Nosotros tenemos una falla renal prerrenal, renal y porrenal, ¿no es cierto? Dentro de la definición de la falla renal aguda, como su compañera también lo ha mencionado, es la alteración de los azoados, pero tiene que ser de una forma súbita o abrupta. Estamos hablando de 24, 42, 78 horas, ¿no? Perdón, 72 horas, que tiene que tener algún tipo de alteración de los niveles de creatinina. Entonces, nosotros en esta señora vemos la parte de la hematología. En la hematología nosotros tenemos la hemoglobina de 12, tenemos 19, tenemos 15. ¿Eso qué nos indicaría? Que la paciente, bueno, con esto 12, 19 y 15.3, ¿cómo la categorizarían a la paciente? En la parte hematológica, no en la parte renal. Porque no se olviden que nefrología engloba casi una gran parte de la medicina interna. Entonces, cuando vemos función renal, no solo vemos creatinina, tenemos que ver todos los otros factores. Entonces, ¿ustedes cómo le categorizarían a esta paciente con una hemoglobina de 12, 19 y 15? Es una paciente que tiene eritrocitosis, probablemente, porque tiene un laboratorio de 12, que en ese no tendría ni siquiera anemia, pero ya con 19 ya está alterado. Lo normal es hasta 14, entonces con 19 tal vez eritrocitosis. Eso nos descartaría que esta paciente llegue a tener enfermedad renal crónica, porque una de las definiciones de enfermedad renal crónica también tiene alteraciones ya en la parte de la producción de la eritropoyetina, que eso está a nivel tubular. Entonces, si esta paciente fuera crónica, tuviera datos de anemia, es un dato de cronicidad. Luego nos vamos a ¿qué? Glóbulos blancos normales. ¿Cuántos los glóbulos rojos normal? ¿Cuál es el rango de normalidad? Hola, ¿me están escuchando? 5 a 10.000, Doc. De 5.000 a 10.000, exacto. Entonces, si nosotros tenemos que está con 10.800, tenemos ya una leve tendencia a elevación.
Si nosotros estamos pensando que esta paciente ha venido por un dolor lumbar y hematuria, entonces vemos 10.800. Decimos, puede que sea una infección urinaria, ¿no? Como una previa. Luego vemos los azoados. Tenemos del 8 de junio, que estaba en 0,6 la creatinina. Para el 27 de ese mismo mes, tenemos creatinina de 6 y paulatinamente va aumentando. Y luego baja y luego aumenta. Entonces, dentro de este contexto de la definición de falla renal aguda, ustedes la categorizan esta paciente como qué tipo de acuerdo a la clasificación de Rifle o Akin. Porque eso han debido verlo ayer. Es una falla renal aguda. Akin 3. ¿Por qué? Ya, primero seguiremos viendo los laboratorios, luego vamos a definir esto. Vemos que la creatinina en esta oportunidad, en el mismo junio, estaba normal, pero ha ido aumentando. Tenemos una urea que está aumentada y luego va bajando. La glicemia vemos un pico de alteración de 134. La albúmina en orina tenemos pequeña albuminuria. Sí hay presencia de sangre. Hay leucocitos en la orina. Hay cilindros hialinos y moderados. Dentro de los electrolitos tenemos el sodio. ¿Cuál es el valor normal de sodio? A ver, vamos a preguntar. Fernanda Isabel, ¿cuál es el valor normal del sodio? Hasta 140 miliequivalentes. Perdón, ¿cuánto? 140. ¿De cuánto a cuánto? ¿Cuál es el rango? De 130 a 140 miliequivalentes por litro. ¿De 130? Hasta Te escucho un poco 140. entrecortada. Sí, de 130 hasta 140 miliequivalentes litro. Entonces tendríamos en este caso que la parte del sodio está dentro de parámetros normales. No está en 140, que es lo normal. De 136 para adelante, ¿ya? El potasio, ¿cuál es su valor normal? José Augusto Mayo. Ok, Google, llama a mamá. José Augusto Ok, Mayo Google. fue Doctora, sí, de 3,5 Ok, Google. hasta 4 No, equivalentes. a Bien, 5 puntos. dime si necesitas algo más. Yusuf, tu Por favor, micrófono de OK Google. Yusef, ¿puede cortar su micrófono si no va a participar? Gracias. Los valores normales son de 3.5 a 5.5, ¿ya? Entonces vemos acá que hay tendencia a la elevación de lo que es el sodio, perdón, el potasio. Ya en la parte de calcio, fósforo, en este cuadrito rojo ustedes ven, calcio en 8.6, que es lo normal. El fósforo es hasta 5.5, igual desde 3.5 a 5.5 está elevado. Aquí ustedes pueden ver el urocultivo es positivo, con resistencia a cotrimoxazol. Ya habíamos visto que en la parte del examen de orina, cuando nosotros tenemos un examen de orina con unidades deformadoras de colonia que son más de 100.000, si es un urocultivo válido, aquí lo tenemos con más de 100.000, con una resistencia al cotrimoxazol. Entonces, y tenemos en la parte también de las transaminasas que todo estaba normal. Acá vemos la parte del urocultivo, que hay sensibilidad a la ceftriaxona y a la gentamicina.
Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos a que ustedes estarían llegando en este caso clínico? Es una señora de 51 años, con antecedentes de una infección previa hace 10 años, una fractura de cadera hace 30, dolor, consumo de AINES indiscriminadamente, tiene dolor lumbar cuando viene a la consulta y le piden laboratorios y todos estos son sus laboratorios. ¿A qué diagnósticos llegarían ustedes? Este es su examen complementario también, que es una ecografía del riñoncito. Le dicen las dimensiones del riñoncito, que son de 119, perdón, por 56 milímetros, relación corticomedular presente, con predominio del área medular sobre la cortical. No hay ninguna alteración del sistema colector, no está dilatado en el riñón derecho ni en el izquierdo. Con todos estos, ¿cuáles serían sus diagnósticos a los cuales ustedes llegarían? Porque ya están, ya han visto todos los exámenes complementarios, ya han visto la parte de los laboratorios y los antecedentes. ¿A qué diagnóstico ustedes llegarían? Verónica Micaela, ¿qué diagnóstico llegaría? En este momento lo importante es que participen, no importa si se equivocan. Por eso estamos ahorita, para ver y definir todas las posibles causas que ustedes conozcan y para corregir, porque mañana cuando ya estén en el internado ya no van a poder hacer eso. Entonces, ¿a qué diagnósticos llega Verónica Micaela? Si nadie participa, voy a empezar a llamar uno por uno. Y todos van a participar porque son 44, 43 personas. Y son 3 casos clínicos, es harto. ¿Verónica Micaela está presente o no? Bueno, le vamos a poner ausente porque parece que lo he dejado conectado y ha salido. Wilmer Adrián, ¿a qué diagnóstico llegaría usted? Wilmer Adrián Mercado, ¿a qué diagnóstico llegaría usted? Bueno, otro estudiante que no está en la clase. Vemos a Saba Terrazas, ¿a qué diagnóstico llegaría? Saba Terrazas, ¿a qué diagnóstico usted llegaría? No sé si me están escuchando, ¿no? Porque si no les voy a poner falta a todas las personas que no respondan. Aunque digan que no saben, pero participen. Silvia Andrea Vargas. Doctora, disculpen, tenía problemas con mi internet, por Ya, eso no pude responder. está bien. Dime, ¿a qué diagnóstico llegarías tú? Si no pueden responder, pueden mandar algún tipo de mensaje. ¿Qué diagnóstico llegarías tú, Saba? O sea, ¿sería una falla renal aguda? No sé, la verdad, doctora, no estoy segura. Ya. ¿Qué otro diagnóstico más aparte de falla renal aguda? Entonces, no se olviden, ¿no? Tienen que poner atención en los casos clínicos. Está, está, eh, son los primeros que están viendo, pero tienen que ponerle atención. Si ahorita les he mostrado un urocultivo que es positivo, entonces es un
Con infección urinaria. Doctora, buenas tardes. No se le está escuchando. Tenía problemas con mi micrófono. Si el urocultivo ha salido positivo, se trataría de una infección de tracto urinario, pero no le estamos escuchando. Perdón, doctora, no le estamos escuchando. Doc, disculpe, su micrófono está apagado. Doctora, no la podemos escuchar. Pensaba que no me estaban escuchando, por eso me he tenido que salir, porque nadie me responde en todo lo que preguntamos. Entonces, a ver, ayer han visto que la clasificación de falla renal aguda es prerrenal, posrenal y parenquimatosa, ¿no es cierto? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Doc, hace rato no se le escuchó nada. Ya. Entonces, estamos hablando de que la falla renal aguda se clasifica en prerrenal, posrenal y renal. Entonces, dentro del porcentaje de distribución de estas alteraciones tenemos la prerrenal, que va a ser de un 60-70%, que va a ser una de las principales causas de ingresos hospitalarios. Vamos a tener la parenquimatosa o la renal propiamente dicha de un 20 o un 30%, que esto principalmente se va a dar en personas mayores, porque ya desde los 40 años o 45 años, a medida que nosotros envejecemos, igual el riñoncito va perdiendo su funcionalidad, e igual el riñón envejece. Entonces, al tener ya un órgano que está envejeciendo igual, entonces es más propenso o más sensible a algún tipo de situaciones. La falla renal aguda, perdón, aguda pero obstructiva va a ser posrenal. Dentro de lo que les mencionaba, que ustedes ya lo han debido ver igual, que la definición y la clasificación de falla renal aguda es un síndrome clínico con curso rápido que va a tener la incapacidad, como su compañera ha mencionado, de eliminar los productos nitrogenados o los desechos y va a tener alteraciones tanto hidroelectrolíticas como ácido y base.
va a ser una falla que va a ser potencialmente reversible y va a producirse de forma aguda. Para todo esto se han creado tres tipos principales de guías o clasificaciones, que es el rifle o el rifle, y el Akin y el Ascadigo. Dentro de esta clasificación que ustedes conocen, vamos a tener principalmente y vamos a diferenciarlas las tres. Nosotros en el caso clínico tenemos una señora que tiene una creatinina de 0.6 que exacerba y que aumenta hasta un parámetro de 6 o 7, ¿no es cierto? Sí, doc. ¿Me están? Listo, me están escuchando entonces. Entonces, dentro de la clasificación de rifle, Akin y la Cadigo, ¿qué es lo importante y lo que ustedes no tienen que olvidarse y tienen que conocer? Que para usar estas clasificaciones, ustedes tienen que tener y conocer la creatinina basal. Entonces, ¿qué estamos hablando de creatinina basal? La señora sabían que el 20 de junio tenía una creatinina de 0.6 y para el 28, digamos, o para el, ¿qué fecha era? Ahorita déjenme recordar, pero tenía una creatinina que había aumentado de forma abrupta, o sea, que había aumentado rápido. Y ustedes tienen acá que de una creatinina del 8 del 6 tenía 0.6 y para el 27 del mismo mes era 6. Entonces, para poder usar nosotros la clasificación tanto de rifle, Akin o Cadigo, nosotros tenemos que conocer la creatinina previa o basal. Entonces, si nosotros sabemos que era 0.6, para llegar a 6, ¿cuántas veces más ha tenido que aumentar esta creatinina? Más de 10 veces. Entonces, dentro de la clasificación de rifle, te define como riesgo con un aumento mayor a 1.5 por la creatinina basal. Entonces, igual aquí les dice, ¿no? Si nosotros teníamos 0.6, ¿ha aumentado más de 1.5? Sí, ha aumentado mucho más de 1.5. Entonces sería, en la clasificación de rifle, sería rifle 1, si fuera solo 1.5. En la Akin tenemos que el aumento en 48 horas es más de 0.3 de la creatinina basal o más de 1.5 de la creatinina basal. Entonces, de nosotros, la señora ha aumentado más de 10 veces y ha aumentado en relación a todos estos. En la parte de la clasificación de rifle, veremos toda la clasificación. Vamos a tener que en rifle es más de 1.5 por la creatinina basal, con un volumen urinario de menos de 0.5 ml kilogramo por 6 horas. Luego viene el daño. Estas son las siglas en inglés, ¿ya? Esto ya es en español traducido. El daño viene de 2 a 3 por la creatinina basal. O sea, estamos hablando de que si tenía 0.6 más 2 sería 2.6. Entonces, no llega todavía a nuestra clasificación. Pero su volumen urinario tiene que ser este. De la señora no conocemos el volumen urinario. Fallo es más de 3 de creatinina basal, pero tiene que tener un volumen urinario más bajo. Tanto la rifle, la Akin como la Cadigo tienen la clasificación del 1 al 3, manteniendo casi los mismos valores de creatinina. La diferencia entre el rifle, el Akin y la Cadigo es que el rifle tiene todavía dos estadios más. Dentro de ellos tienen el estadio de la pérdida, que ya te define la pérdida de la función completa por más de 4 semanas, y el estadio final, que ya es irreversible por más de 3 meses. Entonces, nosotros en la paciente que tenemos una creatinina de 0.6, con la clasificación rifle, Cadigo y Akin, ¿en qué clasificación estaría? ¿En qué ¿Cuál? grado, perdón? No escuché bien eso. ¿De qué dice? ¿Del aquí 1 o 2? Si nosotros tenemos una paciente que está con una creatinina de 0.6
en los primeros días de junio y casi terminando junio tiene una creatinina de 6, de acuerdo a la clasificación de Akin, Rifle y Cadigo, ¿en qué categoría estaría de cualquiera de los tres? En fallo, aquí 3 o etapa 3, doctora. En Akin 3, Rifle 3 o Cadigo 3, ¿no? Porque todos estos nos dicen que es más de 3 la creatinina. Porque no se olviden que tenemos una creatinina basal. Sin embargo, si ustedes recuerdan, esta señora tenía, estamos hablando de junio, del 8 de junio, casi un mes después, tiene la creatinina igual. Entonces, en ese caso ya entrarían ¿en qué categoría? Aquí 2. No, tendría que entrar en la categoría ya de pérdida, porque no se olviden que acá les dice la clasificación pérdida definido como la pérdida completa de la función de la funcionalidad renal. Ah, esto me falta señalar. Que les dice por más de 4 semanas. Entonces, la señora ya casi un mes no ha mejorado, no ha recuperado la funcionalidad renal. Entonces, en este caso, la señora ya entraría en RIFLE 4, porque ya estamos viendo una creatinina que no baja de lo normal. ¿Me están entendiendo? O sea, Doc, ya sería estadio de enfermedad renal ya terminal. No, o sea, todavía no sería terminal, pero ya estás teniendo un riñón que no está recuperando la funcionalidad renal, porque tienes un riñoncito que durante todo este tiempo ha estado con una creatinina buena, 0.6, luego 6, 7, 5, 6, 4, 6. Entonces, de la basal que tenía 0.6, en ningún momento ha vuelto a bajar sus niveles de creatinina a lo normal. Se han mantenido elevados y ya es más de bueno, es casi un mes, los cuales esta señora ha mantenido la creatinina elevada. Eso significa que ella podría haber hecho, como hemos dicho, 9 falla renal aguda, prerrenal, renal y posrenal. Ella posiblemente ha hecho una falla renal aguda de origen parenquimatoso o renal, que es propiamente del riñoncito, que acá vamos a ver cuáles van a ser sus factores. ¿Cuáles van a ser los factores y etiologías? Ayer, dentro de en la parte de la clase teórica, ustedes han debido ver la falla renal aguda de origen prerrenal. ¿Cuáles son las causas para que sea una falla renal de origen prerrenal? Por ejemplo, la deshidratación. ¿Ya? ¿Qué más? Hemorragias. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguna enfermedad coronaria isquémica, doctora? Ya, está bien. Entonces, dentro de la etiología hemos visto, ¿no? Que es prerrenal, renal y posrenal. ¿Nuestra paciente en algún momento ha presentado algún tipo de deshidratación? No ha Creo que no. presentado no. ¿Ha presentado pérdida de sangre? Tampoco. ¿Ha tenido algún tipo de cambios hemodinámicos? ¿Disminución del volumen sanguíneo eficaz o algo? No ha tenido, ¿no es cierto? Aquí está. Enfermedad gastrointestinal. Nuevamente, no. Ya está compartiendo. Doctora, ya no se ve la pantalla. Ok, espérenme un momento. Entonces, seguiremos. Ahorita ya se va a compartir nuevamente la pantalla.
Entonces, esta paciente en ningún momento ha tenido deshidratación, no ha perdido sangre y tampoco ha tenido lo que es algún tipo de alteración hemodinámica. Porque ustedes veían que, ¿cómo nos podemos dar que esta señora no ha tenido ningún tipo de alteración hemodinámica? ¿Qué más? Bueno, sí, está bien. Digamos, en la parte de, nosotros vemos que nuestra paciente no ha perdido sangre. ¿Por qué? La parte de hemoglobina se ha mantenido, no ha perdido sangre. Nuestra paciente estará deshidratada. Vemos lo que es electrolitos. No hay ninguna alteración, no hay hiponatremia, no hay hipernatremia, no hay nada. Nuestra paciente laboratorialmente nos dice que no está deshidratada. ¿Dónde más me puedo dar cuenta que no está deshidratada? En el examen de orina. En los periodos de deshidratación, ¿cómo hemos indicado que iba a estar la parte de la osmolaridad y de la densidad? Hay mucho que va a estar alterada, ¿no ve? Cuando están deshidratados, nuestra orina va a estar más concentrada, entonces vamos a tener una densidad más alta. También, ¿dónde nos vamos a dar cuenta que nuestra paciente no está deshidratada? Porque nosotros tenemos el aumento de volumen en miembros inferiores. Esta paciente tiene edemas. Recuerdan, ¿no? Que la paciente tenía edemas. Nuestra pacientita tenía edemas. También, ¿cómo nos podemos dar cuenta que la paciente no estaba deshidratada? Es porque nuestra paciente tampoco tenía hipotensión. Ustedes recuerdan que la paciente tenía cifras tensionales adecuadas. Pues aquí ven, la señora tenía edemas y en la parte de sus cifras tensionales ustedes ven 140, 90, 130, el volumen urinario igual acá habíamos tenido y su volumen urinario era bueno, sus niveles de presión arterial eran buenos. Entonces, en la parte de tener algún tipo de estas alteraciones, entonces nuestra etiología de la falla renal aguda de origen prerrenal está descartada. ¿Cuál va a ser la otra etiología que vamos a presentar? Va a ser la de origen renal. ¿Cuáles son las causas de origen renal o parenquimatosa? Ayer, ¿qué etiologías han visto? El daño glomerular, el vascular y hemos, creo. ¿Ya? ¿Y cómo se van a traducir esos daños que tú mencionas? Cuando es un daño tubular, ¿cómo se va a traducir? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? Están viendo la pantalla, ¿no? Se está compartiendo la presentación. Sí, doc. Sí. Entonces, ustedes cuando vemos alguna falla de origen renal, parenquimatosa o intrínseca, vamos a tener los dos grandes causas que va a ser la nefritis intersticial o la necrosis tubular aguda. Entonces, si nosotros tenemos necrosis tubular aguda, va a ser el 50% va a ser isquémica y el otro se va a deber por algún tipo de alteración de redistribución a nivel sanguíneo, pero a nivel del túbulo, perdón, a nivel de la corteza o de la médula, secundaria alguna parte de, por ejemplo, si digamos su paciente estaba deshidratado o hipotenso, entonces va a ser hipoperfusión a nivel renal. Al hacer la hipoperfusión, primero va a ser una falla prerrenal, pero como no le va a llegar la parte de oxigenación al riñoncito, esto ya va a ser necrosis en algún lugar y va a producir una necrosis tubular.
La otra parte que tenemos va a ser también por nefrotoxicidad. Entonces, dentro de la nefrotoxicidad que tenemos es un daño tubular directo. Esto va a ser secundario ¿a qué? Principalmente a fármacos y drogas. ¿Algún antecedente que se acuerden de esta señora que haya tenido algún consumo de algún medicamento principalmente? ¿Recuerdan? Aines. Inés, doctora. El Novadol, ¿no es cierto? Y el Novadol creo que es diclofenaco con paracetamol o algo por ahí. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta señora ha hecho una falla renal aguda de origen renal de una probable necrosis tubular secundaria a AINES y que lo más probable es que tal vez no vaya a recuperar porque el consumo ha sido crónico. Ya vamos captando un poco la idea de lo que es la falla renal aguda, que de algunos antecedentes son los principales que nos pueden llevar al diagnóstico. Sí, doctora. Entonces, nuestro diagnóstico, ¿cuál había sido? Una falla renal aguda, de origen renal, probable ¿qué es? Necrosis tubular, y ya hemos visto. Vamos por el caso clínico 2. ¿Alguna pregunta o dudas respecto al primer caso clínico? Claro, eso no se ha exacerbado la falla renal. O sea, ella ya tenía un riñoncito que ya estaba un poco como que lastimado y al tener la infección urinaria ha producido ya un daño más directo al riñón y eso ha exacerbado su enfermedad. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Vamos entonces con el segundo caso clínico. Estamos hablando ahora de un paciente de sexo masculino que va a tener 52 años de edad. Es desocupado, no tiene ninguna actividad laboral, es procedente de La Paz y es su primera internación. Dentro de antecedentes patológicos, él niega, entonces no tiene antecedentes. Dentro de la enfermedad actual, él tiene hace 3 meses dolor lumbar de moderada a leve intensidad, astenia, mareo, cefalea frontal que no irradia de leve intensidad. Hace 2 meses tiene náuseas, vómitos, disnea mediados esfuerzos, que era un cuadro compatible con, en ese momento, bueno, aquí falta deshidratación. En esa oportunidad va a CIES en fecha 15 del 11 del 18. Le hacen un laboratorio primero, donde le indican que tiene una creatinina de 1.8, una urea de 20, y le indican que tiene que hacer un control posterior. Acude a un centro privado, se les ha puesto aquí Nefromet, nuevamente en fecha del 4 de diciembre de ese mismo año, y le indican que tiene una creatinina de 1.2. En fecha 1 de enero del 2019 viene con aumento de volumen en miembros inferiores y le aparecen pequeñas flictenas en miembros inferiores izquierdos por el hecho de que tenía tanto líquido. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, presión arterial en el brazo derecho de 90-60, en la pierna derecha de 120-80, la saturación de oxígeno 84%, su talla 1,66, el peso 78. No se valora el índice de masa corporal porque el paciente habíamos mencionado que tenía edemas. Temperatura normal, saturación de oxígeno con aporte llegaba a 96.
Dentro del examen físico nosotros vemos lo principal, el cuello que tiene ingurgitación yugular una cruz, el tórax simétrico, no hay alteraciones en la parte de la respiración, no hay alteraciones tampoco en la parte de la auscultación pulmonar ni en la auscultación taquicárdica, solo con tendencia a pero en la auscultación cardíaca solo con tendencia a la taquicardia. El abdomen globoso, no doloroso, no presenta datos de peritonismo ni organomegalias, geniturinarios sin ninguna alteración, extremidades solamente edemas y neurológico el paciente orientado en las 3 esferas. Están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctora. Luego se le pide laboratorios. El 11 de enero tiene una glóbulos blancos que ya habíamos mencionado que lo normal era de 5.000 a 10.000, tendencia a elevarse. El 3, 2 días después ya está con 17.600, 3 días después vuelve a 12.600 y casi un mes después baja la normalidad. Dentro de la parte de la hemoglobina y el hematocrito, tenemos una hemoglobina de 6.7, tenemos luego en su control a 8 y posteriormente a 11. Tenemos una creatinina de 1.8, luego tenemos una elevación a 2.7 y 2.3. El nitrógeno ureico igual en ascenso y luego baja la normalidad. Y en el examen de orina tenemos albuminuria, no tenemos ni sangre ni leucocitos y tenemos una proteinuria de 1.2 gramos. Los electrolitos en su inicio tenemos casi todos en la normalidad excepto el potasio, con tendencia a elevarse. Dentro de la evolución intrahospitalaria, tenemos que ingresa en mal estado general, con deterioro de la funcionalidad renal, como ustedes han visto, con una creatinina ya de 2.8. En sus laboratorios tenía datos de proceso infeccioso, leucocitosis, los cultivos eran positivos, había presencia de callados, plaquetopenia, alteración en la coagulación, anemia severa corregida con transfusión. Entonces, en la parte del hematocrito que teníamos 0.6, le han pasado sangre y por eso el paciente ha subido a 8.9. Entonces, ¿a qué diagnósticos ustedes llegarían en este caso? Escucho todos los comentarios. Doc tiene una clasificación de Aki2 debido a lo que es la creatinina final que le evaluaron. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Está bien? Ahora, esta sería una falla renal aguda, prerrenal, posrenal o parenquimatosa. Prerrenal. Prerrenal. Regional, doctora. Exacto. Entonces, el antecedente de la transfusión nos va a orientar a que este sea un caso que sea prerrenal. En este caso, el paciente de una creatinina que era 1.2, y se dan cuenta que esta persona tenía ya tendencia, perdón, de 1.8, que esa era su creatinina basal. Nosotros vemos que ya ha ido a varios centros hospitalarios y su creatinina era 1.8. Nunca bajaba ni subía. Entonces, si bien la creatinina no estaba dentro de la normalidad, pero para esta persona era su basal. Entonces, como una clasificación de la falla renal aguda, este paciente entraba en la categoría de prerrenal por el hecho de la pérdida sanguínea. La etiología no sabemos, nadie pierde sangre, nadie anda tan anémico porque sí, ¿no ven? Debe haber algún tipo más de etiología y ustedes hayan visto que el PAMO estaba en curso y que no teníamos los resultados. Entonces, este señor era un paciente que tenía mieloma múltiple
ya ha venido con un cuadro de infección que no sabíamos cuál era la etiología, pero ha venido con un cuadro de infección severa. Ha venido en muy mal estado general, solamente tenía edemas y anemia. Ya después se le ha hacer estudios complementarios, la leucocitosis, se ha visto que las plaquetas estaban bajas, entonces era un paciente con mieloma, pero que ha hecho una falla renal. Entonces, vemos el último caso clínico. Esto se trata de un paciente de sexo masculino de 23 años de edad, estudiante procedente de La Paz. Dentro de los antecedentes, él tiene el antecedente de fiebre reumática a los 15 años, donde realiza tratamiento con antibióticos y analgésicos. Este paciente es internado 2 veces por anemia severa, crisis convulsiva y es dado de alta sin ninguna complicación. Esto que la parte de continúa con terapia de reemplazo renal, ignórenlo, es un error de transcripción. Entonces, tenía 2 oportunidades de anemia severa y crisis convulsiva. En esta oportunidad ha ingresado con signos vitales de 160 a 100, frecuencia cardíaca 90 y frecuencia respiratoria 22. Dentro de la parte del examen físico, en la parte de tórax no hay ninguna alteración, la auscultación igual es conservada, en la parte cardiovascular también, en la parte del abdomen tampoco no hay nada y solamente discreto edema en ambos miembros inferiores. Dentro de los laboratorios que tenemos igual una hemoglobina de 8, primero los glóbulos blancos dentro de la normalidad. La hemoglobina de 8 baja 5.7 y luego vuelve a subir a 9.9. Las plaquetas tenemos con tendencia a elevarse. La creatinina de 0.8 a 1.3, 3.9. Tenemos nitrógeno ureico igual elevado. Tenemos fósforo y albúmina dentro de los parámetros. Bueno, la albúmina un poco baja, después ya normal, y el potasio y el sodio dentro de la normalidad. En el examen de orina, ¿qué tenemos? El pH con tendencia a la normalidad, la densidad también. Tiene espuma que es persistente y fugaz, y eso nos indica que hay algo de albuminuria. Tenemos leucocitos de 30 a 34 por campo. En la próxima igual, también tenemos presencia de eritrocitos, ¿no? Ustedes ven, eritrocitos, o sea, hay presencia de sangre y albúmina. En una proteinuria de 24 horas, tiene proteinuria de 0.6 a 0.9, no hay rango nefrótico, pero sí hay hay la presencia de proteinuria. En este paciente joven que tiene hematuria y albuminuria y proteinuria, entonces se indica que puede ser un paciente que tenga alguna enfermedad inmunológica, lo más probable. Se pide perfil inmunológico, donde todo nos sale negativo. Tenemos un paciente con hematuria, proteinuria, alteración de la funcionalidad renal e hipertenso. ¿Cuáles serían sus diagnósticos en este paciente? Quizá una ira prerrenal, por lo que tiene la falla renal. Anemia. ¿Sí? Doctora, ¿no sería renal? O sea, de origen renal por la hipertensión más. Ya, ¿qué más? En este caso es interesante porque este paciente primero les ha hecho una falla prerrenal. O sea, primero ha sido por hipovolemia, pero él ya tenía una enfermedad inmunológica de base. En este caso, este paciente tiene nefropatía por IgA. Entonces, primero he hecho anemia de origen desconocido,
Todos han atribuido que había tenido una hemorragia digestiva, por eso ha tenido esa hemoglobina tan baja. Ha hecho una falla renal aguda de origen prerrenal y por la hipertensión, como menciona su compañera, la presencia de hematuria, proteinuria y alteración de la funcionalidad, hipertensión, que esto es característico de un síndrome grande que es el síndrome nefrítico. Entonces, como un síndrome nefrítico en un paciente que es joven, con un perfil inmunológico negativo, se lo ha biopsiado y ha salido que era un paciente con nefropatía por IgA. Pero como él ha debutado primero, era una falla renal aguda de origen prerrenal, o sea, por hipovolemia. Posteriormente, ya habiendo corregido la causa, se le ha pasado sangre y no mejoraba la parte de la falla renal, no había causa de lo que era la hipertensión, una falla renal aguda como tal, que no es que sea prerrenal, no te da hematuria ni proteinuria, entonces se ha investigado y era una nefropatía por IgA. Entonces este caso era un caso asociado, una falla renal aguda de origen renal y prerrenal. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Okay. ¿Ninguna duda? Hola. No, doc. Ninguna duda. Ya, vamos a continuar. Entonces, vamos a tener el último caso clínico. Este caso ya es una señora que es de 41 años de edad, sexo femenino, es profesora. Dentro de sus antecedentes ginecobstétricos tiene dos gestas, un parto y un aborto. Su cuadro clínico es de 3 meses, con aumento de volumen, infección urinaria tratada con antibiótico. Este cuadro se va a exacerbar del aumento de volumen y acude a un centro hospitalario y le dan diuréticos, tipo tipo ASA, que es la furosemida. Sin embargo, la persona no mejora, acude nuevamente a consulta, ya por nefrología, donde en el examen físico se tiene unas cifras tensionales de 160 a 100, 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22. En la talla tenemos 1.68 y el peso 69. En toda la parte del examen físico, lo único que es llamativo son máculas eritematosas, hay disminución de las vibraciones vocales, eso significa que hay presencia de líquido en los pulmones, la parte cardiovascular nada, en el abdomen nada, y en las extremidades, en zonas de declive, hay un poco de edema. Acude con estos laboratorios, cuando se hace todos estos laboratorios, en la parte de los glóbulos blancos, primero están normales, luego hay tendencia a elevarse, luego tiene leucopenia. La hemoglobina tiene una elevación, está dentro de parámetros normales. Plaquetas con tendencia a elevarse, la función renal está normal, hasta tener una creatinina de 3. Después, todos los otros laboratorios en la parte del NUS y la urea están elevados, la albúmina está baja y el potasio y el sodio están dentro de lo normal. En el examen de orina nuevamente vemos sangre, proteínas o albuminuria, presencia de sangre, albúmina. En la proteinuria de 24 horas vemos una proteinuria de 1 gramo.
En el laboratorio, en la ecografía, vemos riñones normales. Ustedes ven acá un riñoncito normal. Las dimensiones, la característica normal. En este caso, el otro riñoncito igual. Entonces, no hay ningún tipo de alteración. Otra ecografía que vemos igual. Las características y las dimensiones están dentro de lo normal. Entonces, ¿a qué diagnósticos ustedes llegan en este caso clínico? Hola. Nuevamente, ¿no? Se trata de una falla renal aguda de origen parenquimatoso, secundaria aún igual nuevamente por algún tipo de enfermedad tanto inmunológica que haya podido dañar el riñoncito. Es una clasificación de Akin, Cadigo, Rifle 3, porque ha tenido la elevación hasta más de 3.8 la creatinina. El volumen urinario en este caso no lo tenemos cuantificado, pero sí tenemos la creatinina, podemos usarla. Tenemos la creatinina basal. Nuevamente, ¿no? Todo estudio, todo laboratorio, tenemos que saber aprovecharlo, ¿no? Si nosotros nos guiamos solamente por función renal o creatinina en este caso, nosotros solo llegaríamos a una falla renal aguda. Y listo. Una preguntita. Lo de los diuréticos, que dijo, ¿no? Que usó al principio diuréticos, puede llegar a alterar o, no sé, provocar. Los diuréticos pueden llegar a exacerbar la falla renal aguda, porque puedes llegar a usar tanta dosis de diurético que te puede deshidratar a la persona. Gracias. Eso. Entonces, esos son principalmente lo que es prerrenal y renal, que es lo que más vemos en la práctica diaria. El postrenal usualmente lo vemos en viejitos o diabéticos que tienen uropatías obstructivas, que pueden ser fisiológicas o funcionales. En los diabéticos vemos las vejigas neurogénicas y en los viejitos vemos hiperplasias de próstata. Y solamente se ve que hay que no orinan, se pone sonda, empiezan a orinar y la creatinina baja. Entonces, si hay alguna duda o alguna pregunta que tengan, de hoy para adelante, todas las clases de miércoles, todas las clases de los días miércoles van a ser así, con casos clínicos y ver un poco de lo que ven un día antes. Porque ya estamos llegando, a la próxima martes van a llevar enfermedad renal crónica, vamos a ver casos de enfermedad renal crónica, luego van a ver diabetes, vamos a ver casos clínicos de diabetes y demás. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Sí, doctora, en la ira renal parenquimatosa, cuando hay una intoxicación por un contraste yodado, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Perdón. Si hace falla renal aguda, lo primero que se hace es evitar lo que ha causado la falla renal, ¿no? Si es un contraste, no vas a recibir todos los días. Entonces, lo que se hace es hidratación y esperar que no te haya dañado tanto el riñón. Dentro de la profilaxis anterior,
Hay artículos que te respaldan para usar acetilcisteína e hidratación, incluso bicarbonato, antes de la administración de contrastes, pero no te garantizan que no vas a tener una falla renal aguda. Lo único que tienes que hacer es hidratar ese riñoncito y ver qué secuela te ha dejado. Tratamiento para una falla renal aguda por contraste o algo que no te debe evitar el daño, no existe. Solamente la hidratación, así otro tipo de tratamiento, algún fármaco, así, no. Solamente la hidratación, evitar algún tipo de nefrotóxico que esté usando, digamos, gentamicina, algún aminoglucósido, AINE, y evitar la anoxia, que es la cual causa la falla renal, que es el contraste. Y ya después de haber recuperado la falla renal, haces un control, bueno, después del contraste, perdón, haces el control a las 24 horas y 48, y ese va a ser el daño que te ha causado el contraste. Pero principalmente es la hidratación, solamente hidratación. Más de eso no hay. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aquí es lo que les mencionaba del FENA. Acá cuando ustedes ven en el sedimento urinario, ¿cómo pueden diagnosticar una falla renal prerrenal o renal? Entonces, cuando en el sedimento urinario ven cilindros hialinos, puede ser prerrenal. Tienen una osmolaridad mayor a 500, va a ser una falla renal prerrenal. Si el FENA le sale menos a 1, o la relación BUN-creatinina, que es el nitrógeno ureico sérico, la relación es 20 a 1, es prerrenal, o el sodio urinario es menos de 20. Todo eso les va a decir que es una falla renal de origen prerrenal. Y ya van a ustedes buscar, ¿no?, cuál puede ser la etiología, o que es algo renal. El sedimento urinario va a estar alterado. Va a tener, pues, desde, como hemos visto, ¿no?, desde solamente sangre, leucocituria o albuminuria. La osmolaridad va a estar baja, menos de 350. El FENA va a ser más de 2. La relación creatinina-albúmina puede ser menos de 15 a 1. Y el sodio urinario va a ser mayor a 40. Entonces, esta tabla les dice para diferenciar de un origen prerrenal a renal. Y ustedes ven en la parte superior derecha cuál es la fórmula de la fracción de excreción del sodio, que es el FENA. El sodio urinario por creatinina sérica sobre sodio sérico por creatinina urinaria. Todo esto multiplicado por 100. Y así ustedes sacan el FENA. ¿Alguna pregunta o duda que tengan al respecto para ya dar por concluida la presentación del día de hoy? Perdón, doctora, no se oyó muy bien. ¿Cómo se sacaba el FENA? Perdón, doctora. El FENA se saca, como tiene la fórmula en la parte superior derecha, que es la fracción de excreción de sodio, es el sodio urinario por creatinina sérica sobre sodio sérico por creatinina urinaria. O sea, es el sodio de la orina por la creatinina de la sangre sobre el sodio de la sangre por la creatinina urinaria. Esto multiplicado por 100, y eso les va a salir su relación de FENA, que puede ser menos 1 o más de 1. Menos 1 prerrenal, más de 1 posrenal. Y así ustedes van a ver si es una falla renal aguda de origen renal o prerrenal. Muy bien, doctora. Si no tienen ninguna duda, ningún comentario al respecto, vamos a dar por concluido y nos vemos el próximo miércoles.
Muchas gracias, Gracias, doctora. Lu. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego.